Buenas tardes. Informamos que Construyamos el Paraíso 2021 confeccionamos los últimos 3 capítulos. Todos serán subidos antes del 23 de diciembre, día del advenimiento del Mesías. En ellos se exhibirán las obras de arte del Museo de Atami. El equipo de Construyamos el Paraíso agradece profundamente y de corazón el gran permiso que nos otorgó Mesusama para poder realizar esta dedicación, pensando en cada uno de ustedes, miembros, simpatizantes y público, columnas vertebrales de la obra de salvación. Continuamos con las reminiscencias de Mesusama. ¿Es una estupidez hacer un servicio para mí? Cierta vez, Mesusama me dijo que fuese a Mina Hazakura, en el estado de Miyagi, a investigar una cuestión determinada. Cuando llegué allí, busqué la empresa indicada, pero el responsable de ese sector estaba ausente y me informaron que volvería aproximadamente en una semana. Me pareció que era una estupidez quedarme a esperarlo durante una semana hospedado en un hotel, y por eso, pensando en volver días después, regresé a Tokio. Cuando supuse que ya era el momento de volver a Mina Hazakura y me preparaba para viajar, recibí un telegrama de Mesusama que se encontraba en Atami y me llamaba. Cuando llegué, me preguntó: ¿cómo quedó aquel caso? Fui hasta la empresa, pero el jefe del sector no estaba y me dijeron que volvería en una semana. Entonces pensé que era una estupidez quedarme esperando, hospedado allí. Resolví volver y luego viajar nuevamente. ¿Qué? Repita lo que dijo Mesusama con severidad. Sí, señor, el jefe del sector estaba ausente y... Eso lo entendí. Quiero que me repita lo que dijo después. Sin saber qué responder, me callé. Entonces continuó. ¿Usted considera una estupidez hacer un servicio para mí? No, creía que era una estupidez quedarme esperando. Debía esperar cuantos días fuera necesario. Usted hubiera encontrado en qué ocuparse hasta realizar la dedicación que le pedí, dijo Mesusama. Supe más tarde que el jefe del sector había vuelto 2 o 3 días después y no una semana después, como me habían dicho. Si me hubiese quedado allí 2 o 3 días más, ya habría realizado una dedicación. Él me amonestó severamente diciendo: «Usted cree que son estupideces porque oye mis órdenes superficialmente». Poco después de este acontecimiento, otra persona que servía a Mesusama fue por una dedicación hasta una empresa eléctrica. Así como había ocurrido conmigo, la persona con la cual debía hablar no estaba. Entonces regresó y comunicó a Mesusama. Como me dijeron que no regresaría por 2 o 3 días, yo volví y él no dijo nada. Pensé que también sería reprendido con rigor como lo había sido yo, pero Mesusama se quedó callado. Un miembro calificado. Mejorar sus propias condiciones para servir mejor. Alrededor de 1947 me encontraba en dificultades por una purificación de toxina hereditaria que apareció en mis pies. En ese momento yo estaba sirviendo en la mina de Akita, pero regresé y fui a Hakone para pedir yorei a Mesusama. Justamente ese día sería realizada la entrevista colectiva con los miembros. Además de mí, otros 3 fieles que también sufrían del mismo problema de toxinas estaban esperando para recibir yorei de Mesusama. Yo sería atendido después, pero pensé, para transmitirme yorei, Mesusama tendrá que atrasar la entrevista que comenzará a las 11 horas. Y entonces decidí decirle: yo no estoy tan mal, por lo tanto recibiré yorei en otra oportunidad. Y me aparté. Después
Meisusama realizó la entrevista. Al día siguiente, como debía volver a Akita, fui a su aposento para despedirme de él. Lo saludé y le dije: «Parto en este momento». Pero no me contestó. Yo dije nuevamente: «Me voy. Hasta luego». Entonces Meisusama me preguntó: «¿Usted se va así?». «Sí», dije. «¿Por qué insiste tanto en su egoísmo?». ¿Insistir en mi egoísmo? Como no entendía lo que me estaba queriendo decir, me quedé callado. Con expresión severa me preguntó: «¿No entendió? Entonces le voy a enseñar». ¿Al servicio de quién va a Akita? Iré a su servicio. Y con dolor en un pie, ¿usted podrá actuar con eficiencia en su trabajo? Sé que cree que mi servicio es importante, pero ¿puede hacerlo bien soportando el dolor? ¿No cree que la actitud correcta es tener deseos de servir de la mejor forma posible, eliminando cuanto antes el dolor? El pie a que me refiero es su egoísmo. En ese momento desperté y, colocándome en una postura erguida, pues hasta entonces estaba sentado medio de lado debido al dolor, me curvé en reverencia. Un dirigente del templo. Cuanto mayor es el número de experiencias, mejor. El hecho que sigue sucedió en la época en que Meisusama realizaba tratamientos en su residencia de Tamagawa, Tokio, alrededor de 1940. Cierto día le dije a Meisusama: «Fui derrochador y también engañé a la gente. ¿Aún así puedo dedicarme exclusivamente a la obra divina?». Él me respondió enérgicamente: «Eso no tiene nada que ver con la fe. Por el contrario, si usted reconoce y reflexiona sobre esos errores, eso será una partícula que será sumada a su fe. Hasta es mejor que tenga muchas experiencias. Trabaje, por lo tanto, sin preocuparse por eso». Un miembro calificado. Partícula de luz para la humanidad. Ingresé a Meiji-Kyo por mi hija mayor que fue salvada. Para agradecerle, busqué a Meisusama por primera vez en su casa en Omori. En el instante en que lo vi, me curvé inconscientemente. Desde entonces, durante una semana, recibí el curso de introducción hospedado en su residencia. Tiempo después, quedé agradecido cuando me dijo: «En aquella ocasión, usted me daba miedo». Y de hecho, fue con increíble seriedad, al punto de no dejarlo dormir en toda la noche, que yo le hacía una infinidad de preguntas. Y él, con mucha buena voluntad, me enseñó muchas cosas. Así, cuando terminó esa semana del curso de introducción, yo no podía de ninguna manera apartarme de Meisusama. Abandoné todo y me entregué únicamente a la obra divina. Meisusama era realmente una persona que atraía. El primer paso en la obra divina es la distribución de diarios de nuestra institución. Meisusama me dijo: «El diario es una partícula de luz, por eso distribúyalo con el pensamiento de abarcar a toda la humanidad». Frente a esa orientación suya, nosotros, inclusive mi esposa con una criatura en brazos y otra en el cochecito, lloviese o nevase, todos los días salíamos a distribuir los diarios. Un miembro calificado. Quien no hace nada contrae manchas por ociosidad. Yo me hice miembro en julio de 1940, pero al principio no transmitía mucho Yorei, porque a mí no me gustaba tener contacto con enfermos. Sin embargo, el número de personas que venía a recibir Yorei aumentaba cada día. Como venía mucha gente, cierta vez cesé con la transmisión de Yorei y usé la disculpa de no estar en casa. También dejé de usar el ojikari,
esos días. Él nos explicó: mantenerse ocioso propicia la acumulación de manchas por ociosidad. Entonces le consulté si debía hacer algún tipo de negocio y oí la respuesta: ese tipo de cosas no sirve de nada. Y yo continué llevando mi vida de la misma forma. Poco tiempo después, mi hija mayor repentinamente me dijo: mamá, si no me haces el tratamiento, lloré, yo moriré. Y enseguida tuvo una convulsión. Yo, apurada y más que deprimida, me coloqué el ojicari y le transmití lloré. Así ella se restableció inmediatamente. Fui hasta Meisusama para agradecerle respecto a mi hija, y él me dijo: yo voy a dejar de transmitir lloré. De aquí en más ustedes lo harán. Por eso venga aquí todos los días. Voy a enseñarle muchas cosas. Si tiene amor por sus hijos, debe tornarse mi discípula. Fue en esa ocasión cuando por primera vez tomé la decisión de dedicarme enteramente a transmitir lloré, un miembro calificado. Dios utiliza a las personas en las ocasiones necesarias. Durante la Segunda Guerra Mundial yo me dedicaba a la difusión en un determinado lugar, pero como no obtenía buenos resultados, luego de sufrir mucho pensando si debería o no volver a Tokio, fui a pedir orientación a Meisusama. Luego de oírme en silencio, Meisusama me dijo: ya que le sobra tanto tiempo, quédese tocando koto o shamisen. Son instrumentos musicales de cuerdas típicamente japoneses. Pues siempre que sea necesario, Dios escoge y utiliza a las personas. Creo que con esas palabras Meisusama me quería enseñar que como Dios todo lo sabe, no había necesidad de precipitarme. Cuando llegase el momento justo, yo sería utilizado por Él. Un miembro calificado. No está permitido oponerse a lo que Dios determinó. En agosto de 1950, una persona que decía ser dirigente del templo filial vino a casa y me comunicó que Meisusama me había mandado llamar. Así me pidió que compareciese en la entrevista colectiva del día 5, y aquella era mi primera visita al Nicodem, Palacio de la Luz del Sol. Yo estaba con traje diario, de cabeza rasurada, con unos pantalones que usaba para el servicio, camisa toda manchada, de cuello rajado y abierto, y zuecos viejos, calzados sin medias. Visto de cerca advertí que Meisusama era parecido al profesor Abe de la Universidad Waseda, tal vez a causa de sus ojos. En cuanto yo lo miré sin ceremonia alguna, pensando que aquel ojo más cerrado sería su ojo espiritual, él fijó su mirada en mí y dijo: usted es diferente de las demás personas. Por eso voy a tratarlo de modo especial. Deje su servicio actual y ayude en mi servicio. No sé si fue por osadía o por la infelicidad de no conocer la frase obra divina, su significado y su valor, que yo respondí: me opongo. Como puede ver, soy una persona que trabaja de gorra y con cigarro en la boca, por eso no aguanto quedarme el día entero al lado de Dios, forzado y todo ceremonioso. Entonces él me respondió en un tono severo: Dios no es tan exigente como usted piensa, y una vez que Dios habló así, no está permitido negarse. Respondí: ¿es verdad? Como tengo que retribuir por el restablecimiento de mi esposa, haré lo que estuviera a mi alcance. Y fue así como fui envuelto por la gloria de servir al lado de Meisusama. Las palabras de Meisusama: una vez que Dios habló así, no está permitido negarse, eran de un significado realmente importante y profundo, pero por ser yo una persona común y superficial, me costó percibir eso. Un miembro calificado. Todo forma parte del gran teatro de Dios.
Cuando se fueron sucediendo varios problemas serios y fui a pedir perdón a Meisusama por sentirme responsable, él me dijo: todo forma parte del gran teatro de Dios, por eso basta que usted permanezca como espectador. Puede haber hechos que dejen su corazón en la boca, pero después podrá comprender su significado. Por lo tanto, permanezca mirando sin preocuparse. Y sonrió. Así, yo fui envuelto por una tranquilidad que me hizo sentir como si hubiese sido salvado. Luego de eso, siempre que surgía algún problema y yo me veía implicado, preocupado y sufriendo con esas cosas, me colocaba en una posición más elevada y observaba todo con un sentimiento calmo y consciente. Desde ese punto de vista más amplio, podía comprender las razones más profundamente. Un dirigente del templo. Lleve al conocimiento del mundo los males y efectos colaterales causados por los remedios. Fui a solicitarle Yorei a Meisusama junto con el dirigente de mi iglesia. Cuando él terminó de transmitirlo al dirigente, yo me aproximé. Meisusama hizo que yo me acercase bien, faltando poco para que nuestras rodillas se encontrasen, y primero me transmitió Yorei en la parte superior de la cabeza. En ese momento dijo: si llevamos al conocimiento de las personas del mundo entero los males y efectos colaterales causados por los remedios, el mundo será salvado. ¿Sabe? La salvación de la humanidad depende únicamente de eso. Yo ya había recibido esa enseñanza muchas y muchas veces al leer sus textos o al oír sus conversaciones, pero aquellas palabras quedaron grabadas en el fondo de mi alma, causándome una profunda impresión. Luego de hacer difusión en Hawái, me mudé al continente y a medida que iba conociendo gradualmente la situación del pueblo americano, fui entendiendo que aquellas palabras que oyera de Meisusama, como antes de partir a los Estados Unidos, tenían un significado aún más profundo de lo que podía captar en el momento en que las había oído. Un miembro calificado. Habrá progreso, pues el mundo espiritual cambió. En agosto de 1942, por orden de Meisusama, yo salí de Tokio para hacer difusión en Hagi, en el estado de Yamaguchi. Partí rumbo a aquel destino llevando en el pecho estas palabras de Meisusama: usted es la quinta persona que hará difusión en Hagi. Hagi es un lugar a donde Dios precisa ir. Usted irá allá como guardián de Dios y por eso no hay por qué preocuparse. Pero pasado un año, aún no había conseguido formar miembro alguno. Como creía que de ese modo ya estaba todo perdido, volví a Tokio, además porque quería realizar el oficio religioso de antepasados para mi esposa. No puedo olvidarlo. El día 12 de agosto de 1943 fui directamente al Hosan-so, solar de la montaña divina, antes de pasar por la casa de mis padres. Meisusama al verme dijo: «Qué bien que lo veo. Ya no hay más problemas», y agregó: «Ayer de mañana yo escribí en el aire con el dedo: Hiramoto, venga». Cuando le hablé acerca de los problemas de difusión, él me dijo: «No hay de qué preocuparse. Como el momento actual es muy serio, vuelva a Hagi y lleve consigo 100 ojikaris». La primera vez yo ya había llevado 300 ojikaris, pero no había logrado otorgar ninguno. Meisusama me habló: «El mundo espiritual cambió, por eso de aquí en adelante habrá gran progreso». Pero yo aún tenía mis dudas. Sin embargo, cuando volví a Hagi, una señora me buscó. Desde hacía 3 años ella no podía llevar las manos hacia atrás. Transmitiéndole Yorei, se curó solo con ese único Yorei. Se tornó la primera fiel. Cuando con alegría le comuniqué ese hecho a Meisusama, él dijo: «A usted en nada le ayudó a alegrarse así, pues eso es solo un prototipo», y agregó: «Hagi es tierra de afinidad».
Por eso es un lugar en donde solo los bobos que no son bobos consiguen quedarse. Ciertamente de aquí en más habrá gran provecho. Conforme sus palabras, en poco tiempo pude otorgar los 400 ojikaris y desde entonces la difusión fue prosperando. Un miembro calificado. De aquí en más crecerá en progresión geométrica. En 1940, cuando la institución enfrentaba aún situaciones adversas, algunas personas y yo invitamos a Mesuzama a un almuerzo en el restaurante Gajoin en Meguro. En aquella ocasión, Mesuzama nos dijo: de aquí en más, la institución crecerá en progresión geométrica. Surgirá gran número de discípulos, nietos y discípulos de bisnietos, ¿saben? Aquellas palabras nos dieron un gran coraje. Un dirigente del templo. Antes de hablar de los otros, mire hacia sí mismo. Ciertas personas suelen ver a las otras con mirada aguzada y hacer críticas al respecto. Cuando personas así hacían comentarios sobre los otros con Mesuzama, él enseguida decía: eso no le concierne. Usted debe preocuparse por sí mismo. Y preguntaba: ¿y usted es perfecto? Muchas veces vi personas que quedaron totalmente desarmadas por estas reprimendas. No dé oídos a habladurías. Cierta vez comenzó una charla en la habitación contigua a aquella en la que Mesuzama se encontraba. Yo estaba en el mismo aposento que él y percibí que el tono de las voces desde el otro lado iba aumentando tanto que lo que hablaban se tornó perfectamente audible para nosotros. Lo peor era que el asunto versaba acerca del propio Mesuzama. Era una discusión de este tenor: él es sabio, lo que me llevó a ponerme inquieto y trémulo de miedo. Sin embargo, Mesuzama permaneció totalmente ajeno a tales comentarios. Recuerdo que me conmovió profundamente aquel modo suyo de actuar al mantenerse compenetrado en lo que estaba haciendo, en perfecta conformidad con su enseñanza que dice: no dé oídos a habladurías. No se deje influir por los elogios ni por la crítica mordaz. En aquella época yo aún era inmaduro, física y espiritualmente. Por eso procuraba acatar con obediencia todo lo que Mesuzama decía e intentaba a mi manera esforzarme para no cometer fallas. Cierto día Mesuzama me dijo: para que una persona se convierta en un personaje universal, no debe dejarse influir por los elogios ni por la crítica mordaz. Guardo aquellas palabras con mucho cariño en mi corazón. Las considero directamente dirigidas a mí, que tan fácilmente era influido por los juicios de la sociedad y por las opiniones de los otros. Ahora, cuando sucede algo en ese sentido, recuerdo inmediatamente aquellas palabras suyas y tengo cuidado de no envanecerme cuando soy elogiado y no dejarme abatir cuando soy criticado. Un dirigente del templo. No se vanaglorie. Cuando nosotros, servidores, pensando que habíamos hecho alguna cosa muy buena, decíamos a Mesuzama: Mesuzama, esta vez logramos hacer tal cosa. Él respondía: fue Dios quien lo hizo. Y nosotros nos quedábamos desilusionados. Pero cuando uno de nosotros estaba preocupado, solitario, pensando, no sé cómo proceder respecto de algo que hice, y resolvía pedir orientación, recibía palabras llenas de amor: es Dios quien está haciendo eso. No se preocupe. Así, cuando nos sentíamos orgullosos, Mesuzama nos reprimía inmediatamente, y cuando estábamos decepcionados, en vez de llamar nuestra atención, nos orientaba de modo de no dejar que nos sintiésemos personas sin importancia. Un dirigente del templo.
Deje de usar palabras que puedan dar idea de menosprecio. Mesusama daba gran importancia al modo de hablar. Hay personas que frecuentemente ponen sus dedicaciones en un plano secundario y usan expresiones despreciativas al referirse a ellas. Por ejemplo, ya que estoy desocupado, voy a transmitir Yorei. Mesusama siempre advertía acerca de esta forma de hablar, diciendo: está haciendo poco caso a Dios. Tiempo atrás, supe que un miembro calificado dijo a Mesusama: como hoy es domingo, traje una persona nueva. Después, aquel miembro calificado fue severamente reprendido por él. ¿Qué quiso usted decir con como hoy es domingo? Ese es un modo cruel de atormentar a Dios. Cierta vez, cuando Mesusama expuso sus obras de arte en una exposición en Tokio, dijo: había olvidado completamente que tenía una obra como esta. Entonces le pregunté: ¿es porque usted posee muchas piezas? A lo que él inmediatamente respondió: no es por tener muchas que olvido, solo porque la obra no es de gran valor. Por mayor cantidad que yo haya coleccionado, si la pieza fuese de buena calidad, jamás me olvidaré de ella. Un dedicante. A los miembros calificados les hacía la advertencia que les cabía. No recuerdo la fecha, pero cierta vez se me cayó el ojikari. Lo coloqué bajo la camisa sin pasar el cordón por el cuello y salí. Cuando volví a casa, al quitarme la camisa, cayó en el suelo. Fui a la iglesia, le pregunté al miembro calificado cómo debía proceder y él me dijo: solicita a Mesusama la reconsagración. Así fui conducido a su presencia y vi que mi ojikari estaba a su lado sobre la mesa. Asustado permanecí todo encogido. Como se veía, además de mí, otro fiel le solicitaba reconsagración. ¿De quién es este?, preguntó Mesusama. Yo permanecí encogido y cabizbajo. Entonces él tomó mi ojikari y lo llevó a la altura de su rostro. Luego de concentrarse cerca de un minuto, lo sopló. Así estaba terminada la reconsagración. Yo me sentí aliviado y recibí respetuosamente el ojikari. Enseguida preguntó: ¿y este de quién es? La otra persona presente, que tenía el grado de miembro calificado, en voz baja respondió: es mío. Entonces Mesusama llamó su atención con severidad. ¿Qué es esto? Una persona que está en posición tan elevada. Yo sentía como si también estuviese siendo advertido, y por eso iba encogiendo mi cuello. Sentí realmente temor. ¿Cómo es de riguroso?, pensé. Más tarde estuve pensando en el porqué de no haber sido reprendido. Llegué a la conclusión de que tal vez fuese porque Mesusama sabía que yo era un fiel aún nuevo. Después de ese acontecimiento, tomé el máximo de cuidado en el uso del ojikari. Un pintor. Encuentre el punto vital de la respuesta a ser dada. Todos saben que Mesusama solía afirmar: en todo, lo importante es el punto vital. Aún en el caso del Yorei, si lo transmitimos en el punto vital, la persona enseguida se restablece. También en lo referente a las palabras. Para conseguir expresar la esencia, una única palabra será suficiente. Estando al lado de Mesusama y al oír siempre sus palabras, constaté que manifestaba con una sola palabra, de forma aguzada y certera, la esencia o el núcleo de la cuestión, basada en la realidad, siempre acompañada por la práctica. En cierta ocasión, Mesusama estaba caligrafiando y me preguntó: ¿salieron ya casi todos los ojikaris caligrafiados la vez pasada? A lo que yo respondí: aún sobran algunos. Entonces él me dijo: diga, ya salieron casi todos, y no, aún sobran algunos. Tuve un sobresalto al oír aquellas palabras y aprendí. Eso se refiere al punto vital de la respuesta a ser dada.
Entre en el ritmo del siglo XXI. En la época inicial, luego de la inauguración del Museo de Bellas Artes de Hakone, los servicios eran muchos, pero Mesuzama iba ordenando todo en forma rápida. Pero nosotros, cuántas y cuántas veces nos quedábamos atrás sin saber qué hacer. Cierto día en que yo me demoré en entregar un testimonio, Mesuzama me advirtió con severidad diciendo: Meiji Akio es del siglo XXI, pero usted aún es de la era Momoyama, 1573 a 1600. Toma tiempo con un simple informe que puede hacer en solo 1 o 2 minutos. Un dedicante del Museo de Arte.